Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en esta mesa de análisis jurídico constitucional, político electoral, con la valiosa participación de voces autorizadas, de especialistas en materia jurídica, de auténticos líderes y analistas en materia política, hombres con trayectoria, mujeres con experiencia, sin lugar a dudas, auténticos líderes de opinión. Esta semana ha sido una semana caótica, una semana que ha sentado un precedente muy preocupante, diría yo, hasta alarmante en materia constitucional. Platicaremos de estos temas en materia electoral, platicaremos de las nuevas facultades que hoy el gobierno de Morena está prácticamente pues atribuyéndose y está manejando desde su mayoría aplastante en el Congreso. Platicaremos del contexto económico, del escenario político, claro, del futuro social de este país. Soy Julio Jiménez y los invito para que iniciemos esta mesa de análisis. Acompáñenos. Así es, amigos, pues gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de análisis aquí en Contrastando Ideas Noticias. Para mí es un placer recibir a un gran amigo, a un hombre con una amplia experiencia y una trayectoria a nivel político y empresarial y profesional, que es sin lugar a dudas ejemplo a seguir. Don Demetrio Stoy de la Tijera. Demetrio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Julio, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Demetrio. La verdad es que esta semana, lo comentaba al inicio del programa, es una semana histórica, inédita, pero también preocupante para el Estado de Derecho, alarmante para la democracia y que siente un precedente, pues tal vez de absoluto control o de un poder absoluto que está pues ya suscribiéndose a nivel constitucional. ¿Qué opinión te merece la reforma de la supremacía constitucional, que prácticamente ya es una realidad de nuestro país? ¿Qué representa para los mexicanos y qué implica para el futuro de esta democracia que antes era incipiente, hoy no sé si esté prácticamente agonizando? ¿Qué opinas, Demetrio? Mira, primero quisiera opinar de que, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum todo el día dice que la gente votó por una reforma judicial. No es cierto. Ella en sus mítines a mano alzada, como acostumbraba López Obrador, decía, ¿están de acuerdo con que el pueblo elija a los jueces? Todo el mundo. Y si hubieran preguntado del procurador, y si hubieran preguntado del secretario de Comercio, hubieran alzado la mano. Entonces es una trampa, ¿no? Por otro lado, ella dice que el pueblo le dio mayoría calificada a Morena. Tampoco es cierto. Es otra mentira de Claudia Sheinbaum. El pueblo le dio 54% de los votos y con marrullerías por parte de los órganos electorales, tanto el INE, el IFE como el tribunal, lograron la mayoría calificada. Y en el Senado, comprando senadores. Entonces, es la segunda mentira. La primera es, la gente no votó por una reforma. La gente votó realmente por los programas sociales. No nos hagamos, no por la reforma judicial. Segundo, no tienen mayoría calificada. No les dio mayoría calificada. La hicieron o comprando votos senadores y senadoras en el Senado de la República o con una trampa de sobrerepresentación. Tercero, que la gente va a votar conscientemente. Ni yo puedo votar conscientemente. Cuando va a haber 1,400 puestos a elegir. Tercero, que la gente dice, o Claudia Sheinbaum dice, la presidenta, de que la gente va a votar conscientemente y va a saber elegir. Nadie vamos a saber elegir. Son 1,400 puestos. Y para eso va a haber, que serán 8,000 nombres. Es una locura. Y la tercera mentira también es que finalmente, ¿puede o no la Corte parar una reforma constitucional? Yo creo que está muy claro cuando se violan derechos humanos, cuando se contradice la Constitución o cuando se violan
convenios internacionales. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora con la última reforma que sacaron? Y pretenden aplicarla en forma retroactiva. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que esto no es una demanda de la gente. Esta es una locura de López Obrador, que desgraciadamente Claudio Sheinbaum simplemente ha acatado las órdenes de López Obrador, ya siendo presidente. Ahora, si es un riesgo grande. Si esta semana ha sido difícil con las dos reformas que se aprobaron, la que viene va a estar peor, porque la que viene yo estoy seguro, por la forma en que se ha vuelto público, tanto en la recomendación, no el dictamen, sino la resolución, la propuesta de resolución de la Corte y la renuncia de los 8 ministros y ministras. Al renunciar, lo que están diciendo, vamos a rechazar la reforma judicial. Y van a rechazar también la segunda reforma que se está aprobando ahorita en los congresos locales. ¿Qué sigue? Claudia Sheinbaum en las mañaneras como que ha querido evadir el tema. Ha dicho, vamos a esperarnos a ver qué resolución toma la Corte, pero se ha dedicado a descalificar a la Corte, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, por la forma en que se ha manejado, es que la Corte va a rechazar la reforma judicial y le quedan dos alternativas tremendas, las dos. Bueno, una que lo acate la presidenta, pero esto no ha sido la costumbre en los últimos años. El López Obrador siempre trataba de darle la vuelta a las resoluciones de la Corte. Y la otra es que no la acate, y entonces entramos en un conflicto real, porque entonces el Poder Judicial ya estaría incapaz de parar arbitrariedades tanto del legislativo como del ejecutivo. Hay una alternativa que leía yo hoy, que no sé si sea real, que sería mandar esto a un plebiscito, a una consulta popular, para que sea finalmente la gente la que decida. Pero ahí hay otro problema. Ningún plebiscito que se ha convocado ha logrado la mayoría suficiente, el número de votos para que sea obligatorio su cumplimiento. Si estamos ante un problema, qué bueno que la Corte plantee y se arriesgue a caer en este problema, porque lo peor no sería que la Corte lo rechace, lo peor sería que la Corte lo acepte, sabiendo que hay varias violaciones constitucionales. Entonces yo creo que la semana que viene va a estar muy difícil y ojalá todos tengamos y tengan los políticos, el Congreso, la presidencia, los ministros y ministras, la madurez para buscar una salida. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que el escenario político, el contexto jurídico, constitucional y el futuro democrático de nuestra nación están pues al filo de la navaja. Pero el futuro para el contexto económico, Demetrio, todo este escenario de incertidumbre, de violación a la propia Constitución, de un ejercicio autoritario, ¿no crees que genera desconfianza en las inversiones? Ya la paridad cambiaria rebasó la línea psicológica de los 20 pesos, ya la paridad cambiaria. También entiendo el fenómeno Trump, la elección de los Estados Unidos está impactando. ¿Qué opinión te merece este escenario? Mira, yo tengo información directa de empresas que están Sí. deteniendo sus inversiones. No han dicho que las van a cancelar, las están deteniendo para ver cuál es el desenlace de este conflicto de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Poder Judicial. Pero a ver, si Claudia Sheinbaum no crea confianza, la única alternativa que ella tiene de continuar aumentando los programas sociales y mejorando los niveles de vida de la gente es con inversión, con crecimiento económico. La economía está parada, está un estimado de crecimiento del 1.2% para este año, que es malísimo, ¿no? Y para el año que viene se habla de menos del 1.2, se habla entre el 0.8 y el 1.2, digamos. Si Claudia no crea confianza, no va a haber inversiones. Y si no hay inversiones, su sexenio va a ser un total fracaso. Entonces ella tiene que medir muy bien las consecuencias. O le hace caso a López Obrador o se preocupa por su sexenio. Y lo que ha hecho hasta ahorita es hacerle caso, pero sin decir nada en contra a López Obrador. La reforma judicial es una tontería, es una tomadura de pelo. Nadie vamos a poder escoger a buenos ministros. Además, otra cosa que es tremenda, están poniendo entre las propuestas de la presidenta para formar el comité a Saldívar. No ha habido ministro más agachado, más traidor, más contradictorio
De veras Claro, que, claro. es decir, yo creo que las grandes vergüenzas del Poder Judicial y de la vida política de los últimos años, el que lleva la bandera de más indignación, una gente, Saldívar. Saldívar. Se contradice todos los días en los programas que tiene en televisión. De veras, no da pena, da vergüenza, cara. Totalmente de acuerdo. A ver, estos nombramientos que han hecho para los comités de evaluación, Demetrio, ¿no te parece que son personajes absolutamente comprometidos con los intereses de Morena? No hay neutralidad, no hay independencia, no hay objetividad en estos nombramientos. Es el descaro total, Demetrio. Estoy totalmente de acuerdo, salvo los del Poder Judicial, que son Claro, más claro, con experiencia independientes. Los de la claro. Cámara de Diputados no le preguntaron ni siquiera a la oposición. Oye, la Así es. oposición en la Cámara podrá No representar el existe. 25% en la Cámara, pero en la votación representó el 45, 46. O sea, la Claro. oposición no existe. Con marrullerías le quitaron diputados y le quitaron senadores. Pero en cualquier país democrático se toma en cuenta la opinión de las minorías. Aquí estamos ante una imposición de políticos ambiciosos, Noroña, Monreal. Lo único que quieren es quedar bien con Claudia Sheinbaum y con López Obrador. Y les importa verdaderamente un comino lo que pase con el país. Es de dar vergüenza y preocupación. Yo creo, espero que la gente se dé cuenta de la clase de políticos que hay en Morena. Son producto de la tómbola, o de la tómbola, Claro. o de la sumisión. Es correcto, y de la imposición de este gobierno, obviamente, y bajo la aprobación, claro, previa de Andrés Manuel López Obrador. Claro, Estamos platicando con una voz autorizada, estamos platicando con un auténtico líder de opinión, con un hombre que su cómo pluma no. se publica en los diarios de mayor circulación, como el periódico El Economista, un hombre que conoce, que entiende, que analiza con conocimiento de causa, con amplia experiencia legislativa y con un gran liderazgo político-social, don Diomedes Soy de la Tijera. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando porque hay muchos temas a platicar esta tarde. Así es, amigos, después de este pequeño corte, les agradecemos que nos acompañen en todas nuestras redes sociales, contrastando ideas, noticias, nos puede acompañar, estamos así en todas las redes sociales. Y antes de irnos a corte, platicábamos con don Demetrio Soy de la Tijera, pues el escenario económico, financiero, empresarial, político, democrático, jurisdiccional. Pero ahora quiero preguntarle a don Demetrio, ¿qué va a pasar con el escenario electoral? ¿Qué onda con las nuevas atribuciones que ya le habían otorgado a la consejera presidente y tuvieron que terminar los consejeros, pues obviamente hacer un bloque para presentar una controversia constitucional? A ver, explícanos, Demetrio, ¿qué pasó con esas facultades? ¿Otro acto de autoritarismo o un pago de facturas a la amiga? O a ver, ¿qué pasó también con el INE, Demetrio? A ver, yo creo que la presidenta es evidente que tiene por abajo del agua muchos acuerdos con el gobierno y con Morena, es evidente. Y que le están pagando un favor, el mismo favor Claro, de la sobrerepresentación. Pero a ver, es así un es. órgano, el INE es un órgano en que el peso mayor lo tienen los consejeros. No Claro, podemos hacer que los consejeros no tengan opinión en los nombramientos de todos los puestos. Sí ha habido claro. un conflicto y ha habido una falta de diálogo.
imagino una cerrazón de ambos lados. Pero la solución no es quitarle la facultad a los consejeros de poder opinar y poder decidir sobre los nombramientos. La solución realmente es buscar un acuerdo. Ahora, yo sí creo que hay muchas cosas en el país que están en este momento, qué mal arranque de sexenio. Es lo único que se puede decir de Claudia Sheinbaum. Qué mal arranque. Me tienen en estos líos a menos de 30 días de haber tomado, bueno, a 30 días hoy de haber tomado posesión, y líos económicos, y líos con Estados Unidos, y líos con el NAP, líos con todos. Es decir, ha sido un arranque pésimo. Por más que difunda sus programas, los programas pasan desapercibidos. Lo que la gente está percibiendo hoy es este conflicto entre los poderes, ¿no? Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con aquella gente que dice ya vamos a hacer Cuba, vamos a hacer Venezuela, se va a venir abajo la economía. No, lo que está pasando es que la economía no va a tener ningún incentivo para crecer. Claro. Y vamos a vivir otro sexenio como el de López Obrador en la mediocridad. Y este país ya no aguanta otros 6 años de cero crecimiento económico, porque los que más sufren con el cero crecimiento económico es la gente que menos tiene, porque no tiene empleos. Y la población, los jóvenes, su demanda es empleo bien pagado. Y si no hay crecimiento económico, no va a haber. No estamos ante el fin del país, ni mucho menos, pero sí estamos ante un panorama bastante gris. A nivel social, el incremento de la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen creciendo, Demetrio, precisamente por lo que tú comentas. No han atacado el origen como tanto lo ha pregonado la titular del Ejecutivo, no han atacado las causas, no han atacado las consecuencias, no han atacado a nadie. Ha habido actos aislados de pues las Fuerzas Armadas y militares, ha habido algunas pues acciones, pero a ver, ¿tú ves que realmente hayan pacificado Sinaloa? ¿Has visto que han mantenido el control en Chiapas? ¿Has visto que han recuperado Guanajuato? ¿Han controlado el fenómeno en Tabasco? ¿Han puesto orden en Guerrero, que además sigue muy golpeado por los fenómenos hidrometeorológicos? O sea, ya no saben qué hacer con Ayotzinapa. O sea, bien decías tú, con toda razón, pésimo inicio a 30 días de gobierno y faltan 5 años, 11 meses, Demetrio. Ya no hay fideicomisos, ya no hay fondos, ya no hay ahorros. El endeudamiento está a la vuelta de la esquina. La verdad es que ahora, ¿con qué dinero van a organizar las elecciones de junio de 2025, Demetrio? Bueno, van a agarrar todos los fideicomisos, fue lo que dijeron del Poder Judicial. Sí, hombre. Sí, pero a ver, yo creo que es muy prematuro en el caso de seguridad para poder medir si la propuesta que hace Claudia Sheinbaum y Hartford, que es secretario de Seguridad, va a funcionar o no. Yo lo que creo, y es lo que yo he venido viendo en los últimos 6 años, es que la Guardia Nacional no funciona. La Guardia Nacional no puede sustituir a las policías. Y la apuesta fundamental de Claudia Sheinbaum es fortalecer la Guardia Nacional. En lugar de fortalecer las policías, donde hay buenas policías estatales, hay seguridad. Y lo vemos en Querétaro, y lo vemos en Guanajuato, en Nuevo León, muchos estados, en la Ciudad de México mismo. Claro. Se dedicó a ser una policía más profesional y la seguridad en la Ciudad de México mejoró muchísimo. A mí me preocupa, hay que darles tiempo. Los resultados no se han visto, obviamente. Son apenas 30 días para darle la vuelta a un barco tan pesado como es la delincuencia, pero hay que esperar. Ahora, sí es el principal problema del país. Es uno de los problemas que inhibe la inversión, ¿no? Porque tiene un costo y la gente le da miedo. Sí, el arranque del sexenio le dejaron un país muy complicado. Le dejaron finanzas, bueno, un endeudamiento alto, un presupuesto prácticamente con un déficit muy elevado que tiene que reducir, la inseguridad, el problema de salud, y pues, lo está toreando, pero lo que la gente está viendo, y ella debe darse cuenta, no son sus propuestas. La gente está viendo el conflicto que se viene y hay mucho miedo y también hay mucha exageración. Yo voy a reunión donde te dicen, no, el país va a acabar, nos van a expropiar, nada, nos pueden expropiar. Bueno, el que tenga mayoría siempre puede cambiar la Constitución, pero hay convenios internacionales y sobre todo hay una realidad. El pueblo de México no es un pueblo pasivo. Hoy está agradecido de los aumentos, los programas, aumentos salariales, programas sociales, pero el pueblo mexicano quiere vivir en paz, quiere vivir en libertad,
quiere tener propiedad privada, quiere tener sus ahorros. No, estos no son tontos, no van a ir más allá de lo que han ido. ¿Tú visualizas desde tu amplia experiencia legislativa, política, de gobierno, porque has sido gobernante, visualizas que el gobierno de Morena realmente tenga un plan estratégico, un verdadero plan de proyecto económico, social, o es nada más darle continuidad a un segundo piso, a una versión 2.0 de la cuarta destrucción del país? ¿Hay realmente algo que Claudia pueda presentar como suyo o seguirá bajo la línea de López Obrador, Demetrio? Mira, lo que ha dejado claro en estos 30 días es que va a seguir la línea de López Obrador, con Obvio, algunos ajustes, por ejemplo, en el caso de salud, el fracaso que hubo en la concentración de las compras, están haciendo un planteamiento diferente, pero en claro, general su propuesta es la misma y es una propuesta contradictoria, porque así tú no es. puedes apostarle al crecimiento económico basado en la inversión nacional y extranjera y por otro lado poniendo en duda el Estado de Derecho. Tú no puedes por un lado hablar de la apertura comercial, la apertura a la inversión y convertir a las empresas públicas, a PEM y ACB, en empresas monopólicas, que no De están en el acuerdo. mercado y que están por encima del mercado. ¿Quién va a invertir cuando CFE y Pemex tienen prioridad en el mercado y pueden hacer lo que sea? Entonces, yo creo que hay una situación contradictoria. Saben, porque no son tontos, de que la única alternativa que tiene México para desarrollarse es con inversión extranjera y nacional. Lo saben. Pero por otro lado, quieren seguir con una propuesta al extremo que bloquea las inversiones. Entonces están metidos en un rollo. Así estuvo López Obrador. Por eso la economía no creció. Que fue la pandemia, sí, pero Estados Unidos trae un crecimiento ahora del 2.5, nosotros 1.5. O sea, no estamos aprovechando el gran mercado de Estados Unidos y el nearshoring. Entonces sí tienen un programa, pero contradictorio. Quieren Claro, inversión, quieren crecimiento, pero no quieren Estado de Derecho. Está complicado. muy complicado. Vamos al contexto internacional, Demetrio. El escenario es adverso, es incierto, es preocupante. Si llegara Trump, los expertos en materia de finanzas hablan que el tipo de cambio podría dispararse a más de 21 pesos tipo de cambio. Si ganara Kamala Harris, podría bajar o ajustarse a los 18, 19 pesos. ¿Qué opinión te merece? ¿Habrá confianza por la revisión del TEMEC que está a la vuelta de la esquina del 2026? ¿Habrá impacto en la inversión de capital extranjero? ¿Habrá temor en los capitales por las amenazas arancelarias de Trump? ¿Qué opinión te merece el tema internacional? Mira, sin duda, si gana Trump, hay más riesgos. Muchos, Tampoco, sí, tampoco yo creo que Trump para conseguir votos está llevando a niveles extremos su discurso, pero claro. sí ha amenazado con expatriar a 10 La millones de supremacía racial, mexicanos, con cerrar las fronteras a todos los automóviles chinos en principio. sí, claro. Ahora, lo que es tremendo es qué ignorancia, perdón, del pueblo norteamericano. Están apostando por un nazi. Trump es de Así es, dar vergüenza. Trump es sí, un sí, hombre sí, que podía haber sido presidente hace un siglo, no ahora. Pero, pero, claro. pero de veras, cuando hablamos de cultura, la cultura política del pueblo de México es mucho mayor. A lo mejor ellos tienen mejores escuelas, pero no tienen educación política. Y no tienen la generosidad de ser un país que reconozca la pluralidad racial, la pluralidad religiosa, la pluralidad que viven, la pluralidad sexual. Y Trump encabeza eso, la cerrazón, la persecución a las minorías. Pero qué vergüenza que el 50% del pueblo norteamericano, pero aunque lo diga, sea tan estúpido. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que es un tema, pues, que genera incertidumbre, Demetrio, que genera preocupación en los mercados y que está detonando también la detención o el retraso en las inversiones. Oye, ¿cómo es el fenómeno migratorio? Cada día veo más migrantes extranjeros en nuestro país, pues ya trabajando, ya tratando de hacer una vida, tratando de salir adelante porque están en espera de una cita para buscar el sueño americano, que a lo mejor no lo van a alcanzar porque pues, se podrían cerrar las fronteras con Trump. No está clara la política de propuesta migratoria de Kamala Harris. Los demócratas están luchando porque están prácticamente en un empate técnico. ¿Tú quién crees que gane este próximo 5 de noviembre? Que estaríamos prácticamente ya en la antesala de este proceso electoral, Demetrio. Mira, me encantaría que ganara Kamala Harris, pero, Claro, pero veo que los estados que finalmente deciden así es. el trabajo de Trump
ha sido muy efectivo. Ahora sí ha habido un crecimiento, obviamente tenemos, si México está mal, el resto de Centroamérica está peor, ¿no? Entonces, pues vienen a México. México sigue siendo la 12ª economía del mundo y tiene oportunidades para todos. Ahora, también se ven mucho los indocumentados que vienen a México, están en las calles, ¿no? Están en las Sí, principales avenidas, en el viaducto, en el periférico, están ahí y bueno, pobres tienen que conseguir cómo vivir. Yo creo que el fenómeno de mexicanos que van a Estados Unidos sí aparentemente se ha reducido, nunca se claro. acabará, porque igual que aunque la gente le pueda ir bien en México, el mercado norteamericano es muy atractivo, las oportunidades en Estados Unidos son muy atractivas. Y yo no creo que, a ver, si Estados Unidos o llega a ganar Trump y pretende expatriar a 10 millones de mexicanos, separa la economía de Estados Unidos. ¿Te acuerdas de la Obvio. película que hicieron Un día sin Un día. mexicanos? Ah, Se claro. paraliza el país, digo, no va a haber restaurantes, no va a haber agricultores, no va a haber nada, digo. Nada. Entonces, Trump es un hablador, pero es un hablador que al pueblo norteamericano le gusta, que eso es como para dar vergüenza, de ver. Totalmente de acuerdo. Estamos en la recta final de esta mesa de análisis, una mesa de análisis muy concreta, muy ejecutiva, muy breve, muy contundente. Quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera una reflexión final, un comentario final, una sugerencia para esta próxima semana. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué nos vamos a enfrentar, Demetrio? Yo espero que la Corte rechace la reforma judicial Claro, y yo esperaría que la presidenta tenga la sensatez de así es. aceptarla y buscar algún acuerdo para que haya una reforma. Se requiere una reforma, pero una reforma que realmente resuelva el problema, no que haga más profundo el problema. Jueces electos con promedios de 8 en la tómbola van a ser más sujetos de corrupción y de presión que los que están actualmente, ¿no? Ahora sí hay que estar muy atentos. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que votar por los jueces y magistrados y ministros no es lo más conveniente? A todos nos encanta votar y la primera reacción es, claro, yo quiero votar, pero no es lo positivo, no es lo conveniente, no es lo que va a resolver el problema. Pero tenemos un problema real de comunicación. Morena no, Morena trabaja con las bases. Aquí nadie Claro. está hablando con la gente de los riesgos. Se habla en los medios de comunicación, al círculo rojo, pero a la población, al pueblo, a la mayor parte de la gente, no le llega esa información. Yo creo que tenemos que empezar a pensar es que más allá de lo que se decida en la Cámara, hay que convencer a la gente de que la reforma que promueve el gobierno es negativa para la justicia. Estamos en un escenario, un futuro que va a poder definir pues ya la sumisión, el control total del Poder Judicial. Se acaba la división de poderes, se acaba la autonomía y la independencia de un Poder Judicial que era la última línea de defensa para defender al pueblo, pues y obviamente garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y el respeto a los tratados internacionales en caso de actos de autoritarismo. Visualizas que en los próximos años se pueden esperar reformas que puedan afectar la esfera económico-patrimonial, la esfera en materia de ejercicio de derechos fundamentales. Visualizas que se pueda endurecer más este acto de autoritarismo con este control y desaparición de organismos autónomos como el INAI y el control. Ya vimos, también ya lo sometió, ya lo colonizó a el INE. ¿Tú visualizas que este ejercicio de control absoluto del gobierno se endurezca, Demetrio? Mira, yo creo que están viendo a lo que era el país, el priismo, al presidencialismo casi totalitario, con una Imperial, autoridad total, para allá van. Pero eso no claro. implica que vaya a anularse la división de poderes, no implica que vaya a anularse el federalismo, no implica que vayan a violar los derechos humanos. Yo creo que el problema es que esa contradicción que tienen, porque por un lado saben que no hay futuro económico para México sin Claro. seguridad y sin Estado de Derecho, y por otro lado no avanzan en seguridad y vulneran el Estado de Derecho. No, yo no creo que vaya a haber con mucha gente, dice, van a expropiar la banca, van a expropiar Las las reservas propiedades del Banco de privadas, México, las perdón, reservas del Banco de México, como lo ha no, afirmado el jurista
Pues obviamente un hombre con una gran trayectoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas que han hecho pues una expresión de el gobierno de Morena al verse desesperado y no tener crédito en el extranjero y no tener dinero en el interior, podría reformar la Constitución y tomar por asalto las reservas nacionales del Banco de México, Demetrio. Mira, no tiene idea de lo que dice, perdón. No tiene idea. A ver, las reservas que no es dinero que está ahí para que lo agarre uno. Las reservas es lo que garantiza nuestra moneda y Claro, es deuda que tiene el Banco de México. Es deuda que esa deuda es lo que nos da la reserva para poder aguantar la estabilidad del peso. Pero la por paridad favor, digo, cambiaria. con todo respeto, que, ¿cómo se llama? Que no diga tonterías. No, sí, de veras, igual el otro día tuve una reunión y se me acercó un gobernador y me dijo, van a expropiar las Afores. Digo, ¿pero quién lo dice? Bueno, yo pienso, pues no pienses tonterías, perdón. Hasta hoy no hay ninguna señal, ninguna, de que vayan, no pueden además, ni con las Afores, ni con, pues las Afores son nuestras, es patrimonio personal, no pueden quitarme mis ahorros. La Afore es un ahorro mío, no es del gobierno, no pueden quitar nuestros ahorros, ni pueden quitar las reservas del Banco de México. Estas son de veras, esos comentarios son los que hacen que pierda seriedad el análisis. Porque de repente se les ocurre un día, sueñan algo y lo que soñaron lo convierten en una conferencia. Entonces, No, bueno, dicen, van a expropiar las reservas. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha planteado? Además es imposible, es no entender las finanzas del Banco de México. pues ahí está el posicionamiento fuerte, contundente, siempre legítimo, objetivo, imparcial, sin filias ni fobias, de una voz autorizada. Don Demetrio Soy la Tijera, amigo de Contrastando Ideas, a quien le agradecemos como cada semana sus valiosos comentarios, su opinión, siempre, reitero, fuerte y contundente. Demetrio, te deseamos un excelente inicio de mes, un maravilloso fin de semana y permítanos molestarnos, si tu agenda te lo permite, la próxima semana para platicar de lo que pasó, pues ya, próximo martes, miércoles, así es, de lo que pasó. Con todo gusto y muchas gracias. Excelente fin de semana y muy buen inicio de mes de noviembre. Gracias. Donde Metro Soy la Igualmente, Tijera, aquí gracias. en Contrastando Ideas. No le cambie. Ya está el maestro Nelson Vargas. También vamos a platicar sobre el futuro económico y obviamente deportivo y el futuro obviamente de la CONADE. Platicaremos también con el presidente de la Comisión de Deporte del Colegio Nacional de Abogados. No le cambie. Seguimos. Contrastando Ideas. Regresamos.